¿Qué tal? Buenas tardes con todos. No me dejaba entrar el sistema, pero ya logré ingresar sin problemas. Buenas Esto es tardes, muy profesor. importante. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Vamos a empezar entonces con esta semana 2 para justamente ir perfilando un poquito más, un poco, las cosas que estamos un poco trabajando, ¿no? Que es principalmente el tema de, ya después de haber definido la filosofía, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a conocer un poco lo referente a cada una de las propuestas que van a ir diciendo los filósofos, que nos van a ir acercando a lo que sería un poco el pensamiento de cada uno de ellos. Miren, eh, habíamos dicho nosotros, y esto ya es algo que debemos tener un poco más ya claramente definido, que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo. La pregunta que nos haríamos, perdón, antes de Cristo. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué había antes? ¿Los seres humanos eran salvajes? ¿Eran seres de Cromañón? Y la respuesta obviamente es que no, ¿no? Ya existían las civilizaciones, solamente que en cuanto a las situaciones que se presentaban en el mundo, las explicaciones tenían más que ver con la parte mitológica. Los mitos era la forma como se explicaban las cosas que ocurrían. Por eso, ¿no? Definitivamente veían lluvia, pero la respuesta de la lluvia no estaba en la condensación ni en la evaporación, tampoco estaba de repente en algún fenómeno, sino que era obra de los dioses. Cuando algo no tenía explicación, cuando algo no podía ser resuelto directa, se apelaban a los mitos. Esa era la característica. Y justamente con la filosofía, como decíamos la semana pasada, se rompe eso y empieza lo que sería el tema de una confianza en que la razón es capaz de explicar todo lo existente. Todo lo existente se puede decir. Entonces, ¿no? Ahí es donde viene el tema de que vamos a ir indagando cómo diferentes filósofos van a plantear, primero, preguntas sobre lo existente. Porque definitivamente, si nos ponemos a pensar de manera un poco general, miren a su alrededor y van a ver un montón de seres. Van a ver otras personas, van a ver sus perros, sus gatos, van a ver mesas, van a ver sillas y van a preguntarse, ¿no? ¿Y cómo llegó todo esto aquí? Incluso van a llegar a preguntarse, ¿no? ¿Yo cómo llegué aquí? Entonces, esas preguntas antes hubieran tenido una respuesta de repente más de los dioses. Prometeo le robó la chispa a los dioses y creó al hombre, lo todo de conocimiento. El Poseidón hizo tal cosa en el agua, Ares hizo tal cosa. Entonces, pero ya vamos a darnos cuenta cómo con la propuesta de los filósofos ya se genera, ¿no? Lo que sería un poco más de una necesidad de explicarlo de una manera más racional y convincente. Vamos a empezar entonces con Sócrates. Sócrates es considerado un filósofo muy importante en la humanidad. Realmente su trascendencia es bastante notable, no solo por su pensamiento, sino por su vida. Y vamos a ver por qué hoy día y otras clases más, porque a Sócrates lo vamos a ver también en otras disciplinas posteriores. Pero quiero que recordemos algo, ¿no? Primero, Sócrates emerge como un filósofo y los filósofos ya dijimos la semana pasada que se diferenciaban de otro tipo de personajes de la época que eran los sofistas. Los sofistas tenían una idea de que la verdad no se puede alcanzar. Por lo tanto, para los sofistas todo era relativo. Sócrates, en cambio, empieza una corriente que plantea que es necesario encontrar una única verdad. Solo debe haber una verdad. O sea, no puede ser que en Argentina sea bueno el aborto y en Perú sea malo. O es bueno
o es malo. No es una cuestión que dependa de las personas, ni del tiempo, ni del lugar, sino que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Lo bello es bello y lo feo es feo. Lo justo es justo y lo injusto es injusto. Solamente esa es la dualidad que tenían que encontrar Sócrates y los filósofos. Entonces, discreparon mucho con los sofistas. Sócrates y su escuela decían que los sofistas justamente querían aprovecharse, querían engañar, querían tener un poco lo que sería el tema de las situaciones que se van presentando a la hora de poder tener algún problema. Entonces, ubicamos a un lado a los filósofos con Sócrates buscando la verdad absoluta y total, y del otro lado sofistas, quienes eran más relativistas. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esto ocurre, cuando eso ocurre, obviamente la búsqueda de la verdad tiene que partir de un punto. Porque si yo de repente parto de la idea de que ya conozco algo, es muy posible que eso que conozco no esté tan sólido, no tenga bases muy sólidas. Entonces Sócrates decide partir de reconocer primero su propia ignorancia. La ignorancia es un momento de la conciencia humana en la que uno es ignorante, pero el ignorante no significa que no sabe nada, sino que reconoce que no sabe y por lo tanto su esfuerzo está en conocer. O sea, yo no puedo ser ignorante de lo que no conozco. Soy ignorante justamente de lo que quiero conocer, de lo que voy a conocer. Entonces, cuando en Grecia se debatía quién era el hombre más sabio, y muchos hablaban de los sofistas, acuden a lo que era una entidad, algo así, algo medio mágico que se llamaba el oráculo de Delfos. Y le preguntan al oráculo de Delfos, ¿no? ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? De Atenas. Y responden que Sócrates. Entonces la gente va a buscar a Sócrates y decirle, oye, Sócrates, tú eres el hombre más sabio, el oráculo de Delfos lo dice, y él responde diciendo, yo solo sé que nada sé. Ese es el punto de partida de cualquier persona que quiera conocer. Poner en cuestionamiento que tiene mucho por aprender y que incluso lo que ya conoce del tema puede estar basado en ideas falsas, puede estar basado en ideas incompletas, pueden ser inconexas o pueden ser poco fundamentadas. Entonces, todo ese abanico de posibilidades se abre justamente cuando reconocemos la ignorancia como el punto de partida del conocimiento. Ahora, nuestro amigo Sócrates entiende que la verdad no puede ser alcanzada por uno solo. Sócrates se pregunta, ¿no? Si yo me siento aquí en el cuarto y empiezo a hablar, ¿no? De, del amor solito, yo no voy a poder descubrir qué es el amor. Si yo me encierro y empiezo a hablar de la justicia yo solito, yo no voy a poder descubrir qué es la justicia. Para descubrir la verdad se requiere el concurso de los demás hombres. Es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Por eso es que él considera que el diálogo es la mejor forma de poder alcanzar la verdad. Sócrates era un griego que se levantaba en la mañana, se iba a la plaza y se ponía a conversar con diferentes interlocutores, la mayoría de ellos sofistas, con los cuales intercambiaba ideas y disfrutaba mucho mostrar la ignorancia de sus contrincantes que eran incapaces de poder conocer cosas bastante básicas y disfrutaba mucho de eso. Por eso él crea, o mejor dicho, propone un método que se llamó el método mayéutico. El término mayéutica lo presta Sócrates de su madre. Su madre era una partera, ayudaba a los niños a venir al mundo. Y él dice, así como mi madre ayudaba a los niños a nacer en el mundo, yo ayudo a los hombres a que de ellos florezca la verdad, que de ellos florezca el conocimiento. Y a partir de ese conocimiento y esa verdad se pueda un poco establecer algún tipo de mecanismo que nos permita realmente desarrollar esa suerte de mejora en lo que se da. Entonces, eh, esta mayéutica
Justamente significa eso, significa dialogar, preguntar, inquirir, como para poder mostrar con ironía que los sofistas eran muchas veces creídos, eran muchas veces ignorantes, eran muchas veces vanidosos, pero que en realidad eran muy incapaces con el tema del conocimiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De repente, cuando tenían como interlocutor Sócrates, hablaban de repente de lo que puede ser la justicia y disfrutaba un poco mostrar que de repente los sofistas no tenían un conocimiento real de la justicia, sino que solamente eran opiniones sobre la justicia. Entonces, él da el siguiente paso y dice, ¿no? Que cuando uno dialoga, lo que hace principalmente es conocerse a sí mismo. De ahí viene la segunda frase, conócete a ti mismo. ¿Y qué significa esta frase? Significa de que en realidad nuestra esencia de seres humanos es nuestra alma y nuestra alma es la que nos va a permitir conocer. O sea, uno no tiene que buscar en el exterior el conocimiento. El conocimiento está en el interior, en nuestra alma. Y lo que tenemos que hacer es usar el alma para conocer. Bueno, obviamente estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Ustedes saben que el cristianismo empieza principalmente después de Cristo, ¿no? Con San Agustín. Obviamente, Platón, en su concepción del alma, no tiene idea ni tiene interés en asociarla a lo que sería el tema del alma que tenemos como católica. Para Sócrates, el alma es la que permite conocer. Pero hay un tema más. Hay un tema más de que para Sócrates, quien conoce nunca va a actuar mal. Sócrates propone que el hombre debe alcanzar una vida virtuosa, debe alcanzar la virtud. ¿Y en qué consiste la vida virtuosa? ¿En qué consiste la virtud? En que el hombre conoce y actúa bien. ¿Y qué es actuar bien? Para Sócrates, actuar bien significa simplemente hacerle caso a la razón. Por eso se le denomina a eso un intelectualismo ético. Es decir, que uno es capaz de comportarse bien si le hace caso a la razón. Es algo bien sencillo en realidad, que no sé por qué de repente todos como seres humanos a veces actuamos mal, ¿no? Porque yo me pongo a pensar lo siguiente, ¿no? A ver, de repente yo tengo un cuchillo y el cuchillo me lo clavo en el brazo. Entonces yo, si llego a ese momento de darme en el brazo, yo voy a decir, esto me hace daño. ¿Por qué me lo voy a hacer? Entonces voy a decir, si me hace daño, voy a ver que es malo. Si de alguna manera al hacerme daño, yo digo, si yo se lo hago a otra persona, también le hace daño. Entonces, si yo no quiero que lo hagan conmigo, me conozco a mí mismo que no quiero, tampoco voy a querer que se lo hagan a otra persona. Entonces me voy a poner a pensar, ¿no? En la verdad, en la mentira. Voy a decir, ¿no? Si a mí no me gusta que me mientan, es muy probable que a Pepito tampoco le gusta que le mientan. Es muy probable que a María tampoco le gusta que le mientan. Si a mí no me gusta que me mientan, es porque yo me pongo a pensar y digo que mi razón me dice que no quiero que me mientan. Entonces, si ya sé que así como me hace daño el cuchillo, hace daño la mentira, ¿por qué voy a mentir? Sería algo irracional, ¿no? Sería algo irracional hacer algo que sé que hace daño. Si yo sé que de repente comer marisco me hace daño y yo lo como y por eso me enroncho y termino en el hospital, pues yo sé que no lo debo hacer. Si yo me pudiera comer marisco, por más que me gusten, yo sé que voy a terminar en el hospital. ¿Y quién quiere terminar en el hospital? Ya lo que uno haría sería simplemente dejar de comer mariscos. Igualito pasa con las cosas malas. Si yo sé que robar es malo, ¿por qué lo haría si sé que es malo? Es lo que se pregunta Sócrates. Entonces Sócrates dice que esa forma de cultivar el alma es justamente gracias al uso de lo que vendría a ser el tema de el conocimiento. La razón sirve tanto para la parte intelectual como la parte ética.
Y si logramos hacer eso, lo que vamos es realmente desarrollar nuestra esencia de hombres, nuestro ser de hombres. Y ahí vamos a tener una vida virtuosa, que en términos griegos la palabra significa arete. ¿Ya? Ahora, la virtud no puede ser enseñada. O sea, no es que alguien pueda enseñarle a alguien a comportarse bien. La virtud ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que hay que descubrirla. Miren la palabra descubrir, ¿no? Cubrir, descubrir, es quitar el manto. En nuestra alma ya reside la verdad, sino que tenemos que hacer que salga la luz. Y es por eso que el método mayéutico sirve, ¿no? Porque con el tema de las preguntas, yo hago que la persona, que el alma de la persona, empiece a hacer que poco a poco vaya aflorando la verdad. Y la verdad entonces es una definición que se va desarrollando a lo largo del diálogo. Entonces, miren, ¿no? Palabras claves en Sócrates: intelectualismo ético, mayéutica, el tema de la virtud, el tema de la vida virtuosa, el tema de la ética, cosas muy importantes para Sócrates. Ahora, por eso decíamos que Sócrates conversa mucho con los sofistas en las plazas y se opone realmente de manera muy radical con ellos, porque los sofistas eran escépticos en el conocimiento y relativistas en lo moral. A un sofista podía así en la mañana y decirle: quiero que me escribas un discurso para estar en contra del aborto. Ah, te lo escribo, te cobro tanto. Luego venía su rival y te decía: quiero que me escribas un discurso para que hables a favor del aborto. Ah, te lo escribo. Y le preguntaban: sofista, ¿tú qué piensas? ¿Qué es bueno? ¿Bueno o malo el aborto? Depende. ¿Depende de qué? Ah, bueno, a veces depende si es alguien que yo conozco o no conozco. Si es alguien que no conozco, a mí no me importa si es aborto. Pero si es alguien que conozco, sí me importa. Me importa si es que el que viene y me pide que hable sobre él, me paga. ¿Quién me paga más? Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces eran bastante relativistas, escépticos en lo que es el conocimiento. No había una verdad. Y en la moral también, ¿no? En el sentido que, de alguna manera, no puede ser para ellos que haya algo que sea totalmente bueno. Los sofistas dirían: a veces mentir es bueno. Sócrates diría: no, mentir nunca es bueno. Pero habría que, nos pondríamos a pensar, ¿no? ¿Habrán mentiras buenas? Y ahí vendría la pregunta que Sócrates respondería: no, nunca mentir es bueno, es un absoluto. La mentira siempre hace mal. Los sofistas dirían: depende. Si puedo liberar de un sufrimiento, mejor miento. Si me libro de un castigo, mejor miento. Y ahí es donde viene el tema de lo relativo en la moral. El pensador más conocido de los sofistas es Protágoras. Protágoras también tiene una frase muy conocida que es: el hombre es la medida de todas las cosas, que justamente refleja, ¿no?, la idea de que la verdad y la falsedad son decididas con el parecer de cada hombre. Por ejemplo, ustedes de repente en este momento hay algunos que están con choripolo y hay otros que están con pantalón y chompa. ¿Hace frío o hace calor? Depende de cada uno. De repente para algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el básquet. ¿Cuál es el mejor deporte? Depende. Para unos será el fútbol, para otros será el básquet. Entonces, nos vamos dando cuenta de que no hay algo absoluto para los sofistas. En cambio, Sócrates sí considera que es importante alcanzar los absolutos. Un punto más para terminar con Sócrates y ver si hay alguna pregunta sobre él, es su muerte. Sócrates muere condenado a muerte por la polis griega, que lo condena a muerte acusándolo de pervertir a la juventud y a la sociedad de la época. Muere condenado a beber la cicuta, un veneno. Y lo interesante de todo esto es que Sócrates, hasta su muerte, decidió vivir de manera virtuosa. ¿Por qué? Porque Sócrates a lo largo de su vida había tenido amigos y enemigos.
Y quienes los habían sancionado eran sus enemigos, porque se decía que estaban un poco envidiosos porque no tenían la fama de Sócrates. Entonces empiezan a darle ciertos cargos que eran exagerados o en todo caso falsos. Sócrates durante su defensa argumenta bien su inocencia, bastante lúcido, ustedes lo pueden leer, ese juicio en la apología de Sócrates. Sin embargo, es igualmente condenado a muerte. Un día antes de que muera, sus amigos le dicen: Sócrates, ya hemos arreglado todo para que te puedas escapar. Ya todo está listo y tú solamente tienes que salir por aquí y nadie te va a detener y te vas a poder escapar. Sócrates le responde a su amigo que le había ofrecido el escape, le dijo: yo no me puedo escapar. Está bien que la justicia no haya sido, que no hayan sido justos conmigo en la sentencia. Yo soy inocente, pero si yo me escapo, yo voy a cometer algo malo, porque yo tengo que hacer caso a lo que dicen las leyes. Es mi deber. Y si yo me escapo, simplemente ellos van a tener razón, porque ellos me acusaban de pervertir a los jóvenes diciéndoles cosas que tenían que ver con la negación de las leyes de aquí, y si yo me escapo estoy negando las leyes. Entonces ahí ellos tendrían razón y yo sería un hombre malo. Entonces, así si he equivocado, si a mí la justicia me ha declarado culpable, yo tengo que cumplir mi culpa. Y lo matan, pues. Y lo matan y de alguna manera termina, ¿no? Lo que sería la vida de Sócrates. Y en gran parte por eso, también Platón, que es su alumno, queda bastante consternado por determinar y decir cómo es posible que estos hombres tan sabios que se decían ser de Grecia hayan condenado a muerte al hombre más sabio de la tierra. Pero eso ya es con Platón. Entonces, de la mayéutica, de la aporía, de los sofistas, del relativismo, del absolutismo, ¿hay alguna consulta? Revisamos por un minutito a ver los conceptos, a ver que todo esté claro. Profesor, Sí, dime. Sócrates no tiene ningún libro, ¿cierto? No, Sócrates no escribió nada. Sócrates solamente lo que hacía era ir a la plaza y conversaba. De él sabemos por Platón. Platón tiene como en sus libros los famosos diálogos socráticos como protagonista a Sócrates. Y ahí es justamente donde aparece como un interlocutor que debate constantemente contra diferentes sofistas. Un dato más es que algunos han llegado a cuestionar la existencia de Sócrates, diciendo que tal vez solamente fue un personaje de los libros de Platón, así como de repente, no sé, se me ocurre, Varguitas es un personaje de Vargas Llosa, o así como de repente Pedro Páramo es un personaje de Rulfo. Entonces dice, no, pero podemos decir que sí existió Sócrates porque otros filósofos de la época o pensadores o gente como Aristófanes, que se burlaba de él. Aristófanes era un comediante que se burlaba mucho de Sócrates. También lo tienen presente. Del mismo modo, también lo tiene presente Jenofonte, que es el principal historiador de esa época en cuanto a lo que es la Grecia antigua. Entonces, no dejó nada escrito, él solamente debatía en las plazas y en las calles sobre los puntos que dejaba cada uno de ellos. Entonces, ese sería Sócrates. Sócrates fue maestro de Platón. Platón es su alumno, uno de los más dedicados, y gran parte de las ideas de Sócrates, como no están escritas, obviamente Platón, al escribirlas, las desarrolla. Por eso vamos a encontrar algunas ideas desarrolladas de lo que ya hemos dicho. Entonces, primero, la forma como escribe Sócrates, perdón, Platón, son los diálogos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir como el teatro, ¿no? Juan, dos puntos, lo que dice. Pedro, dos puntos, lo que dice. María, dos puntos, lo que dice. Entonces ahí justamente podemos no solamente encontrar lo que serían conceptos, sino
ir dándonos cuenta que los conceptos se van un poco complementando. O sea, no es una idea terminada, sino es una idea en construcción. Si yo leo una línea de un diálogo socrático, sigo leyendo, voy a ver que la idea está siendo cada vez más desarrollada. No es una idea final, ¿ya? Y por ejemplo, tiene ¿cómo se puede decir? Diferentes temas. Por ejemplo, la República habla sobre la justicia. En la República habla principalmente sobre la justicia. En el Fedón y en el banquete habla sobre el alma. No, perdón, en el Fedón habla sobre el alma. En el banquete y en el Fedro habla sobre el amor. En el Teteto habla sobre el conocimiento. Y en el Benón el giro es en tanto la virtud. Por ejemplo, este, si Platón estuviera vivo, llegaría y en este momento les preguntara a ustedes, porque él empieza a usar a Sócrates como interlocutor y preguntaría. Les pregunté a ustedes, ¿qué es una mesa? Pensemos 10 segundos en la pregunta, ¿qué es una mesa? Estoy seguro que en todos apareció una respuesta. En más de uno la respondió diciendo, la mesa es un objeto de madera. Uy, 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 pero hay mesas de plástico, hay mesas de vidrio, hay mesas de cemento. Tu concepto de mesa no es el adecuado. Pero yo ya te puse en ridículo, ¿no? ¿Cómo es posible que no puedas definir una mesa? Quieres definir la justicia, quieres definir el amor y no sé lo que es una mesa. Te doy una segunda oportunidad. La mesa tiene cuatro patas. No, hay mesas de seis patas, hay mesas de tres patas, hay mesas de una pata. La mesa es rectangular. No, hay mesas redondas, hay mesas triangulares, hay mesas rectangulares. La mesa sirve para escribir. Yo a veces he dormido en una mesa, a veces he comido en una mesa, a veces he planchado en una mesa. Entonces, tus definiciones son incompletas. Entonces, de esa manera, y si con una mesa nos complicamos, imagínense con conceptos más elaborados como es la justicia, como es el amor. Entonces, en estos libros, lo que decía Platón es justamente partir de la pregunta más simple e ir preguntando y repreguntando a sus interlocutores hasta que ellos mismos abandonaban su concepto inicial e iban construyendo un concepto más desarrollado. Por ejemplo, ¿no? Dentro de las muchas cosas que se habla en el banquete sobre el amor, empieza una pregunta, ¿no? Acerca de qué es el amor de pareja. Porque también la pregunta sería, ¿no? ¿Todos los amores son iguales? No, porque el amor a mi padre y a mi madre es diferente del amor a mi pareja. Lo que yo quiero hacer con mi padre y con mi madre es diferente a lo que quiero hacer con mi pareja. Entonces, vamos dándonos cuenta que no hay un solo tipo de amor, pero está el amor de pareja. Entonces empieza a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de amor, el mejor tipo de amor? Y empieza a preguntar, ¿no? Por ahí alguien responde y dice, el mejor tipo de amor es entre iguales. Entonces Platón empieza a decir, a través de Sócrates dice, no, no puede ser entre iguales porque si es entre iguales van a competir. Y si van a competir, van a tener problemas. Por ejemplo, ¿no? Ambos de repente quieren ser primer puesto de la promoción, entonces van a empezar a competir y van a hacerse daño entre ellos porque por ganar van a hacer algunas cosas que lo perjudica al otro. Le va a decir, oye, enséñame pues, tú sabes más matemática. Y le va a decir, no, porque de repente si le enseña me va a ganar, mejor que no le digo no puedo. Y otro va a decir, ah, no me quiere enseñar, bien egoísta es, ¿no? Entiendo, le voy a enseñar biología, que es lo que yo sé. ¿Enseñame biología? No, no te voy a enseñar nada. Entonces, no se genera un trabajo común,
sino que más bien hay una competencia permanente. Y eso para Platón desgastaría el amor. Que por ahí se le ocurre, ah, ya Platón, pues fácil. Si no es entre iguales, será entre diferentes, pues, ¿no? El Platón reflexiona, ¿no? Entre diferentes. O sea, mientras a mí me gusta ir a la biblioteca, a ella que le guste ir a la discoteca. A mí me gusta más leer y a ella que le guste bailar, ir a las fiestas y a mí me guste estudiar. Ah, tampoco, porque de repente mientras yo estoy en la biblioteca, puedo estar intranquilo, pensando que en la discoteca ha conocido a otra persona. Y yo voy a estar preocupado y no voy a estudiar bien porque voy a estar pensando en qué está haciendo ella o él. Y al revés, ¿no? Ella en la discoteca puede decir, de repente encuentra a alguien en la biblioteca que sea más inteligente que yo y me va a dejar por eso. No es que él es muy inteligente, entonces no. Entre diferentes tampoco. Pero van construyendo, ¿no? Así se ve cómo se rastrea. Otro por ahí dice, entonces se da entre complementarios. Alguien que tenga algo que yo quiero, alguien que tiene algo que yo quiero. Entonces, por ahí va mejor el concepto de amor, ¿no? El complemento. Yo quiero bailar, pero no sé bailar. Entonces, esa persona que sabe bailar me va a enseñar a bailar y yo voy a crecer con esa persona. Esa persona quiere ingresar a la universidad, pero no tiene conocimientos, pero yo sí los tengo. Entonces, así como ella me da su baile, yo le voy a dar mi conocimiento para que ingrese a la universidad. Y nos vamos a complementar, no vamos a competir. Cada uno es mejor en lo que hace y ella me va a enseñar a mí lo que yo quiero aprender y yo le voy a enseñar lo que va a aprender. Perfecto, vamos mejorando según el libro, ¿no? Acercándose a su definición de amor, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el mejor complemento? El mejor complemento se da para Platón y Platón sería un antecedente, un defensor de los sugar daddy o de los mommy daughters, porque Platón consideraba de que la mejor relación está entre un anciano y un joven. Él decía, ¿no? El joven tiene vitalidad, el anciano está cansado. Entonces, el joven le va a aportar a la relación vitalidad. Pero el anciano, ¿qué le va a aportar? Le va a aportar experiencia. Entonces, se van a complementar la experiencia con la vitalidad. De tal manera que ese vitalismo del joven no se confunda con que sea alguien muy testarudo, muy arrebatado, y tampoco ese viejo se va a quedar en lo que es el tema de las actividades muy aburridas que puedan ver. Entonces se complementa. El anciano generalmente tiene dinero, porque ha trabajado y tiene una serie de recursos. El joven generalmente no tiene dinero. Entonces, si quieren viajar, el anciano va a poner para el viaje y el joven va a poner para la diversión. Se complementan, ¿no? De repente el joven no sabe qué hacer con su vida. El anciano sí sabe, le puede aconsejar. Entonces se van a complementar. Entonces, de esa manera, van leyendo ustedes el libro, van a ir encontrando ahí que van avanzando en las definiciones del amor, van consensuando, van poniéndose de acuerdo, van poniendo ejemplos, a tal punto que cada vez, desde donde empezaron, todos abandonaron su punto de partida. Por lo tanto, todos reconocieron que eran ignorantes en lo que es el amor. Pero cada vez que fueron preguntando más, se fueron acercando más al concepto del amor. Entonces, eso es importante para poder entender por qué la filosofía de Platón requiere del diálogo, ¿no? Él escribió la apología de Sócrates y aparte de la vida que contamos ya de cómo muere Sócrates, en ese libro hay una alegoría muy importante. Se llama la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna se presenta la idea
Siguiente, si ustedes lo ponen en internet, van a ver una fotito por ahí o van a ver incluso un video. Pero ¿qué sostiene la teoría de la caverna? Para la teoría de la caverna nos dice de que los seres humanos estamos encadenados, de tal manera que nuestro cuello y nuestras manos estén obligadas, nuestro rostro esté obligado a mirar una pared. Como estamos en una cueva, el sol no llega de manera directa, sino que el sol se refleja sobre los cuerpos verdaderos y esos cuerpos verdaderos se reflejan en la pared que está frente a nosotros. De tal manera que nosotros no vemos la verdad, sino vemos el reflejo de la verdad. Para Platón, esta mesa que está a tu costado, esta computadora que está frente a ti, no es verdadera, es la copia de la verdad. Es la copia de la verdad. Entonces, en esta alegoría, lo que ocurre es que uno de los hombres, en este caso el filósofo, se da cuenta de la farsa y al darse cuenta de la farsa, decide salir. Al comienzo, cuando sale, tiene miedo. El sol lo deja medio ciego, pero a pesar de ello, se da cuenta que está viviendo engañado. Y él tiene dos posibilidades: quedarse con él, con la verdad para él solito, o tener que convencer a los demás hombres que están viviendo engañados. Y él considera que es necesario que él vaya y los eduque a los demás hombres sobre esto. Y es por eso que este hombre que logró alcanzar la verdad es quien debe gobernar. Y Platón propone por eso que el gobernante debería ser siempre un filósofo, ya que es la persona que está más preparada para poder gobernar. Esta es la alegoría de la caverna, ¿no? Que nos dice justamente esta propuesta, ¿no? Respecto a lo que sería el tema del conocimiento. Ahora, de repente, es una película un poco antigua, pero de repente han visto Matrix. Esta película Matrix, que habla justamente sobre la IA, también tiene un argumento similar, ¿no? En el que dice que la Matrix nos ha engañado a los hombres y nos está haciendo vivir una fantasía, nos está haciendo vivir de alguna manera una ilusión, pero en realidad nosotros estamos en una especie de máquina con agua en la cual estamos quietos, pero nuestro cerebro está viviendo lo que la Matrix nos dice. Es decir, en la Matrix yo soy un abogado exitoso, pero en realidad no lo soy. Y la Matrix me va extrayendo esta energía para seguir viviendo. Y ahí aparece un personaje que le dice al personaje principal que él puede descubrir la verdad, pero que la verdad es dolorosa, ¿no? Y que si realmente quiere hacerlo, tiene que tomar una de las pastillas. Y el personaje obviamente toma la pastilla y se da cuenta, ¿no? De que todo que todo es una farsa, que todo es una mentira. También podríamos ver algo similar, un poco más lejano en Avatar. Si han visto Avatar, Avatar trata de un militar que es paralítico, pero que en algunos momentos él vive en un mundo diferente. Ese mundo diferente sería el mundo real. Y este mundo de aquí donde está él sería el mundo de la copia o de la apariencia. Entonces, Platón cree en eso, en un mundo real y en un mundo de la copia y la apariencia. Por eso en su parte ontológica, él dice que hay dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible es donde están las cosas, tu cama, tú mismo, estás en el mundo sensible. ¿Por qué es sensible? Porque es temporal. Tu cama se va a terminar picando, se va a terminar destruyendo. Es cambiante, es imperfecto. Tu cama puede tener un hueco, puede tener una raya. Es el mundo aparente. En cambio, el mundo eterno, inmutable, perfecto, es el mundo real. Y es el mundo de las ideas. O sea, lo contrario que podemos pensar nosotros, ¿no? O sea, el mundo de las ideas es verdadero, el mundo de las
sensible es el campo. Y obviamente, ¿por qué llega a esta conclusión? Porque uno no puede conocer si empieza a indagar sobre lo que cambia. Si yo empiezo a indagar sobre lo que cambia, ¿cómo voy a conocer? Por ejemplo, yo hoy día vengo y quiero conocer de repente el pescado. Abro el pescado, listo. Mañana me voy, vuelvo a venir y veo el pescado y ya huele diferente. Se está pudriendo, cambia. Entonces, ¿cuál es el pescado? ¿El que abrí hoy día o el que vi mañana? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Que no podemos trabajar la verdad sobre lo que cambia. Entonces, él por eso plantea que debemos buscarla en lo permanente. ¿Y lo permanente qué es? Es la idea. Puede haber mesas de 4 patas, mesa de 3 patas, mesa de plástico, mesa de madera, mesa cuadrada, mesa rectangular, puede haber todo eso. Pero lo que no, lo que de una manera queda clarísimo es que la idea de mesa no cambia, sigue siendo la misma. Lo que cambia son la forma como se presenta la mesa. Y ahí surge la parte nociológica de Platón, que tiene que ver con las clases del conocimiento. Y ahí encontramos la episteme y la doxa. La episteme sería el conocimiento verdadero. Y este se contrapone de lo que sería el conocimiento aparente o particular, que es la opinión. La doxa son las opiniones. La episteme es el conocimiento verdadero. Entonces, de tal manera, para tener en cuenta eso y podamos generar ese tipo de situaciones que se dan. Entonces, conocimiento verdadero, episteme, doxa, conocimiento aparente o particular, que se basa en la sensibilidad. Es decir, no podemos llegar al conocimiento con los sentidos. Llegamos al conocimiento con la razón. Pero ahí falta algo, ¿no? ¿Acaso mi razón se sale de mi cuerpo y empieza a conocer las cosas? ¿Cómo puedo conocer algo que nunca he visto? Por eso es que Platón añade algo a esa postura. Platón añade de que solamente conocemos con definiciones y conceptos únicos, pero esas definiciones y conceptos ya las tenemos nosotros en nosotros mismos. Y ahí viene el tema de la reminiscencia. La reminiscencia es cómo nosotros los seres humanos podemos acceder a los conocimientos no hacia afuera de nosotros, sino hacia adentro, es decir, con los recuerdos. La reminiscencia es el recordar lo que ha estado fuera de nosotros, lo que ha estado ya en nosotros y que hemos olvidado. ¿Y por qué lo hemos olvidado? Porque para Platón el alma es inmortal y el cuerpo es mortal. Es decir, ¿qué era lo permanente? Lo inmortal, el mundo de las ideas. ¿Qué era lo permanente? El mundo sensible. Mi cuerpo, mi mano, mis uñas, mis pies, mi cabello, es parte del mundo sensible. De tal manera que cuando yo me muera, todo mi cuerpo se va a podrir, es cambiante, se va a degradar. Pero hay una parte de mí que es mi alma. Esa alma va a ser eterna. Entonces, cuando yo me muera, mi alma se va al mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas comparte mundo con la idea de árbol, con la idea de mesa, con la idea de justicia, con la idea de belleza, y va a saber realmente lo que es cada uno de esos elementos. Pero cuando nace un niño, esa alma como Chucky va a venir y se va a apoderar del niño. Pero el niño cuando nace va a querer conocer con los sentidos y se va a equivocar en todo. De tal manera que no va a conocer la verdad, sino solamente las apariencias, hasta que su razón se dé cuenta de que este mundo es aparente y que debe buscar en su propia razón el recuerdo de lo que aprendió cuando está en el mundo de las ideas. Ese niño crecerá, morirá
y su alma volverá al mundo de las ideas. Estará ahí, nacerá otro niño y esa alma regresará al mundo. Entonces, hay esa idea de la inmortalidad del alma, que es importante también para entender cómo es que el recuerdo nos permitirá conocer. Solamente el recuerdo nos permite conocer si es que antes ya hemos conocido, pero no lo hemos conocido en el mundo sensible, lo hemos conocido en el mundo de las ideas. Y esa es la forma como plantea que se puede alcanzar el conocimiento. El alma es inmortal, el cuerpo es físicamente, este, se acaba, el alma es preexistente al cuerpo y el alma tiene una naturaleza tripartita, es decir, el alma tiene tres partes. Una parte que sería el alma apetitiva. En esta alma apetitiva encontramos lo que Platón llama las pasiones innobles y lo ubicaría en el vientre y el bajo vientre. ¿Qué quiere decir eso? Esta alma estaría más relacionada con los placeres que podemos sentir principalmente con lo que es la comida y con lo que es la parte sexual. Son pasiones innobles que están en el abdomen y que solamente tendrían que tener relación con lo que son las almas innobles, perdón, las pasiones innobles que tienen que ver con el disfrutar de la comida, el disfrutar de la sexualidad. Entonces, se genera lo que es una necesidad de vivir siempre con esos estímulos. Luego vendría el alma irascible. El alma irascible es la fuente de las pasiones nobles. Las pasiones nobles estarían más vinculadas a los sentimientos, ya no tanto a las pasiones, sino a los sentimientos. Y se ubican en el tórax. Por eso es que uno piensa que en el corazón están los sentimientos, ¿no? En el tórax está ahí uno que no siente, ay, estoy enamorado de mi corazón, ay, no, no siente que está en el tórax, ¿no? Y esta alma es inseparable del cuerpo. Por lo tanto, estas almas no son inmortales. Pero hoy en día hemos dicho que el alma es inmortal. ¿Cuál es el alma inmortal? El alma racional. Y el alma racional para nuestro amigo Platón está ubicado en el cerebro. Y es el alma inteligente. ¿Ya? Ese sería Platón. A ver, revisen por favor los conceptos y vamos un par de minutos para hacer alguna pregunta. ¿Hay preguntas entonces? ¿Todo claro con Platón? Platón, reminiscencia, Platón, mundo de las ideas, mundo sensible, inmortalidad del alma, cuerpo finito, conceptos importantes en Platón. Ahora pasamos a Aristóteles. Aristóteles fue un discípulo de Platón. Ahí se ve claramente cómo se va dando el tema de lo crítico, ¿no? Porque aún siendo crítico, encontramos que son personas que de alguna manera valoran más el conocimiento porque Aristóteles le dice a Platón, Platón, tú estabas equivocado en todo. Y vamos a ver cómo es que refuta
la teoría de las ideas de Platón. Bueno, también podemos decir, para darle un contexto más histórico a Aristóteles, que aparte de ser alumno de Platón, él fue maestro de Alejandro Magno. Ustedes saben, Alejandro fue el primer gran conquistador de Europa y eso hace también que haya tenido una connotación muy importante. Curiosamente, a pesar que Alejandro no fue no fue filósofo, también fue crítico porque todo lo que le recomendó Aristóteles, él no lo hizo. Hizo lo contrario de muchas cosas. Entonces, no es que haya seguido la pie de la letra del maestro, sino que le enseñó también que realmente él debe pensar por sí mismo y tomar sus cosas por sí mismo. Sus obras fueron la metafísica, la física, el organón, la ética nicómaco y la política. Vamos a detenernos un ratito en la física. La física, ustedes sabrán que Aristóteles también es considerado el padre de la biología. ¿Y por qué le conceden este título tan honorífico a a Aristóteles, perdón? Porque en el libro La Física, Aristóteles se da el trabajo de investigar a los seres vivos. O sea, yo veo un árbol y al ver un árbol no sé si tiene corazón o no. Lo que tengo que hacer es abrir el árbol. Entonces se ponía a Aristóteles a abrir el árbol y empezaba a describir cómo era por dentro. El árbol tiene tales características por dentro, ¿no? Todo lo que podía hacer. De repente luego veía un gato. El gato tendrá riñones, hay que abrirlo. Entonces se dio un trabajo de poder examinar los seres vivos. Y todos esos resultados de lo que era su observación y estudio de los seres vivos, él lo escribe en su libro La Física. La Física es el libro donde él escribe todo lo que tenga que ver con los seres vivos. Pero hay una serie de obras, de conocimientos, de escritos, que no tienen que ver con los seres vivos, sino tienen que ver con algo que está más allá. Ese algo que está más allá es la metafísica, o sea, lo que está más allá de la física. Le decían esta girita, y esta metafísica, él lo que la llama es la filosofía primera. La filosofía segunda es la física, la filosofía primera sería la metafísica. ¿Y de qué habla Aristóteles en la metafísica? La metafísica sería la ciencia que se ocupa de estudiar las realidades que están por encima de lo físico. Es decir, no se interesa por el caballo, sino se interesa por la causa del caballo. Porque si yo estoy hoy presente aquí, es porque tuve mis padres. Si mi mamá no hubiera existido, yo no hubiera existido. Entonces, yo soy el resultado de la causa que son mis padres. Mis padres son resultado de sus padres. Y podemos ir retrocediendo, 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 y nos encontraremos de repente con el nombre de Neandertal, el nombre de Cromañón, y vamos a ir retrocediendo, 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 pero debe haber una primera causa. Esa primera causa no la puedo ver. Sería tonto que yo la quiera alcanzar con los sentidos. La tengo que alcanzar con la razón. Por eso la metafísica lo que busca es las primeras causas y los primeros principios de todas las cosas. ¿Ya? Eso sería muy importante de destacar. Y esto da pie a lo que sería la teoría de la sustancia. La teoría de la sustancia tiene que ver con la parte ontológica. ¿Y qué quiere decir? Bueno, empezaremos destacando, obviamente, que nuestro amigo Platón no estaba tan incorrecto cuando decía
que uno debe buscar lo permanente, porque si yo voy a buscar lo que cambia va a ser siempre muy relativo, muy efímero. Entonces, lo que hace Aristóteles para evitar construir dos mundos es proponer la teoría de la sustancia. ¿Y en qué consiste? Lo primero que quiere decir es que no existe nada que esté separado del mundo sensible. Por lo tanto, el mundo sensible es el único mundo existente. En él está lo real y verdadero. Ahora, este mundo sensible está constituido por cosas individuales. Hay un árbol A, árbol B, árbol C. Perro A, perro B, perro C. Cerro A, cerro B, cerro C. Silla A, silla B son cosas individuales, las cuales son sustancias compuestas por dos aspectos inteligables, la materia y la forma. Es decir, para nuestro amigo Aristóteles, la materia y la forma juntas hacen la sustancia. Y esta materia y forma juntas son inseparables. Por eso le llama el ilemorfismo. Es como una moneda que tiene dos lados, la cara y el sello. Es inseparable, la cara y el sello. Entonces, lo que propone es lo siguiente. Este, que lo que cambia es la forma, pero lo que permanece es la materia. O sea, yo tengo la materia de ser humano. Definitivamente, si me comparo hace 10 años, yo era diferente. Y si me proyecto 10 años más, voy a volver a ser diferente. ¿Qué ha cambiado? Mi forma. Habrán salido canas, tendré más arrugas, habré subido de peso, habré bajado de peso, pero definitivamente hay un cambio. ¿Qué cambia? La forma. Pero yo sigo siendo un ser humano. Mi sustancia de ser humano se mantiene ahí. Lo que ha cambiado es la forma. Ahora, este cambio, que se va a dar sí o sí, no es un cambio que podamos decir es arbitrario, sino que este cambio tiene ciertas características que principalmente giran en torno a que se va a mantener algo y algo va a cambiar. ¿Qué se mantiene? Se mantiene, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con la materia. Por ejemplo, yo podré tener más peso, menos peso, podré tener más cabello blanco, menos cabello blanco, podré tener un brazo, me lo pueden cortar, pero definitivamente no me voy a convertir en un murciélago. No hay nada que pueda hacer, así me pique un murciélago, para que yo me convierta en un murciélago. ¿Por qué? Porque mi sustancia, mi esencia, no es de murciélago, es de ser humano. Tampoco voy a pensar que una semilla de palta se va a convertir en un mango, porque tiene una sustancia diferente. No es que el cambio sea, sino que va a mantener la sustancia y lo que van a cambiar son ciertos atributos o propiedades particulares. Cambiará el tamaño, crecerá, cambiará de repente un poco el color, pero no vamos a volver a cero. No va a volver a ser algo que no se conozca. Entonces, ahí estaría el tema de el ilemorfismo. Esto lo complementa nuestro amigo Aristóteles con una teoría, la teoría de las cuatro causas. ¿Cómo empieza la teoría de las cuatro causas? Primero, nada de lo que existe ha aparecido por generación espontánea o ha sido producto de un milagro. Yo no he dicho que aparezca este árbol. No, no. Este árbol en algún momento fue una semilla. Esa semilla en algún momento estuvo en otro árbol y fue cambiando hasta convertirse en el árbol que está ahorita. Entonces, las cuatro causas son
la forma como debemos estudiar todo lo existente. Ejemplo, miren, ¿no? Vamos a pensar en mi camisa. Mi camisa tiene una causa material. ¿Qué es la causa material? La causa material es de lo que está hecho. Entonces mi camisa tiene como causa material el algodón. El algodón sirvió para hacer mi camisa. La forma de mi camisa es la causa formal. Con ese mismo algodón, otra persona pudo haber hecho un polo, otra persona pudo haber hecho un pantalón. Sigue siendo algodón. ¿Qué cambió? Cambió la forma. Se mantiene se mantiene la forma, se mantiene, perdón, la materia, lo que cambia es la forma. Ahora, ese algodón, para que se convierta en camisa, requirió lo que sería una causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? En este caso sería el costurero. El costurero ha hecho que se convierta el algodón en camisa, la tela en camisa. Entonces la causa eficiente es eso. Y la causa final ya es el fin con el cual se hace una cosa. Que ya es para qué quería la camisa la quería para cubrir mi cuerpo. Igualito, ¿no? Con causa material, madera. Causa formal, tiene forma de mesa. Causa eficiente, el carpintero. Causa final, acabo mi tarea. Nada de lo que aparece aparece por generación espontánea, sino que obedece a las cuatro causas. Y de esa manera podemos retroceder, retroceder, retroceder y alcanzar la verdad en función de lo que se ha podido encontrar en esos elementos. Entonces ahí tenemos lo que sería las cuatro causas. Luego de las cuatro causas, hay una reflexión sobre lo que sería el conocimiento. Y aquí es donde también se nota la marca de la ruptura, ¿no? De Aristóteles con Platón. Porque para Aristóteles, él sí valora la sensación. Recuerdan que decíamos de que para Platón los sentidos de alguna manera no sirven para nada. Recuerdan que decíamos que para Platón solamente se conoce con la razón. Para nuestro amigo Aristóteles no es así, sino que también hace que el cuerpo y el alma, perdón, el conocimiento surja de la sensación. Por eso para Aristóteles, primero los seres reales se conocen con la sensación y luego mediante el pensamiento. Se requieren los dos, pero primero es la razón. Ese sería el conocimiento y terminaríamos con lo que sería el alma. Ya hemos dicho que para Aristóteles el alma y el cuerpo no están separadas. Es decir, cuando nace alguien, nace su alma y nace su cuerpo. Perfecto. Cuando muere alguien, muere su alma, muere su cuerpo. Ahí acaba. El cuerpo y el alma constituyen una única sustancia. Son una sola cosa. No están partidas. Y ahí es donde encuentran tres funciones. Tres funciones que debe tener el tema de el alma. Primera función es una función que compartimos con los, los, este, los vegetales. Profesor, el día de ayer me comí una ensalada de pepinillo, yo me la preparé. Y cuando corté el pepinillo, no lloró. Los pepinillos no sienten, pero son seres vivos. Claro que son seres vivos. ¿Cómo sabemos que son seres vivos? Porque nacen, porque crecen y se marchitan. El pepinillo era chiquitito y fue creciendo, fue creciendo. Entonces es diferente de una piedra. Una piedra siempre es piedra. Nunca ha sido más chiquito, más grande.
siempre ha tenido el mismo tamaño, no es un ser vivo. Entonces, con la piedra, los seres vivos se distinguen, pero los seres vivos pueden tener función vegetativa. Entonces, ahí encontramos lo que sería el tema de que estos seres vivos que tienen función vegetativa su alma, lo que hacen es nutrirse, crecer y reproducirse. Se nutren, crecen y se reproducen. ¿El pepinillo se reproduce? Pero claro que sí, ¿no? Con lo que es el tema de la flor, del estambre, del pistilo, se reproduce. ¿El pepinillo crece? Claro que sí, ¿no? El pepinillo sin agua se muere, se nutre de agua de la tierra. Entonces ahí encontramos de que este tipo de alma está presente en todos los seres vivos, pero las plantas solo poseen esta función vegetativa. Miren, no sé, esa capacidad de poder darle una comparación, ¿no? Primero los seres vivos con los seres no vivos, y luego con lo que sería el tema de entre los seres vivos, distinguir primero los que tienen alma vegetativa. Luego vendría los que tienen la función sensitiva. Y aquí sí encontramos con la capacidad que tienen algunos seres de verse afectados por el mundo externo. Profesor, el día de ayer pateé a mi perro y lloró. Lo que pasa es que tu perro tiene un sistema nervioso central. La planta no tiene un sistema nervioso central. Por lo tanto, por eso es que tu perro llora porque le duele, porque el exterior le afecta. Ya. Entonces, esa sería la función sensitiva. Claro, el mundo externo afecta, yo requiero oxígeno para poder vivir, y eso es el mundo externo, ¿no? Y esta función sensitiva la tienen los animales y la tiene el hombre. Y luego vendría la función intelectual. Esta función es propia y exclusiva del hombre. Ya solo el hombre tiene lo que sería la función intelectual. Solo el hombre. Y es justamente la que hace distinguir al hombre de otros seres. Con eso estaríamos terminando a Aristóteles y quedaría a ver si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a ver un pequeño glosario que tenemos adjuntado y luego daremos un espacio para que puedan responder las preguntas y luego las responderemos de manera conjunta, ¿ya? Arete. Arete nos apareció principalmente cuando hablamos de Sócrates, ¿no? Y decíamos que arete es virtud. Y decíamos que todo hombre, para Sócrates, que debe querer alcanzar la virtud. ¿Y qué es la vida virtuosa? Una vida basada en el conocimiento y en la moral, en la ética. De tal manera que si yo actúo bien y yo conozco, soy una persona virtuosa. Segundo, mayéutica. Mayéutica es el método que plantea Sócrates para lo que sería el tema de alcanzar la verdad, el método mayéutico. El diálogo, las preguntas tienen que ver con ello. El paso del mito al logos es ese momento en el cual las explicaciones de las cosas o de los fenómenos pasan de ser hechas por dioses y el hombre se considera capaz de poder alcanzarlas en base a sus facultades humanas. Es el paso del mito al logos. Ideas. Las ideas, según Platón, son esencias eternas e inmutables, que solo pueden ser conocidas mediante la razón o intelecto. Constituyen el mundo verdadero. Doxa es la opinión, episteme es el conocimiento científico, y el dimorfismo es la teoría aristotélica de la sustancia, tiene dos elementos, materia y forma. Nuestro amigo Aristóteles creía en Dios. Cuando hablamos de las cuatro causas, estas cuatro causas se proyectan hasta un punto inicial.
que sería la causa incausada, una causa que no tiene causa. Esa causa incausada sería Dios. Entonces, tiene una noción, tampoco es el Dios católico, por si acaso, es un Dios general. La teleología quiere decir con que las cosas tienen una finalidad, no es teología, no es teleología. Que habíamos dicho que, por ejemplo, para nuestro amigo Sócrates, el fin del hombre es ser un ser virtuoso, esa es la finalidad. Y la inteligibilidad quiere decir que las cosas pueden ser entendidas por la razón. ¿Ya? Ahora sí, vamos a dar unos 10 minutitos, por favor, para que respondan las preguntas de manera autónoma y luego vamos pasando por ahí revista para dar las explicaciones y las claves correctas. Vamos avanzando con los ejercicios, por favor. No nos descuidamos. Ya tenemos 2 minutos más.
Y ahora sí pasamos a ver una revisión un poco de lo que es las preguntas que nos acompañan esta semana. Vamos a empezar con los ejercicios de clase, ¿ya? Bueno, obviamente hay ciertos rastros, ¿no? De lo que podríamos decir son, y las ideas fuerza, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Eh, Rechazaba la idea de que la simple recepción pasiva de verdades externas constituyera un acto de conocer. O sea, no es solamente un monólogo, ¿no? Sino que nos habla de lo que sería provocar aporías, desestabilizar certezas previas y orientar al alumno hacia la autoinvestigación. Eh, la idea entonces sería un poco, y habla de obstetricia del intelecto, ¿no? Que habla bastante de lo que es el tema de producir un conocimiento basado, ¿no? En lo que conocemos como acciones que van a ir aflorando. Definitivamente este método de enseñanza de la pedagogía clásica tendría que ver con el método mayéutico, ¿no? Justamente el método mayéutico se caracteriza por ello, ¿no? Por hacer preguntas a tal punto que es el alumno el que descubre la verdad por sí mismo. Si no, si solamente compartiéramos conocimientos, realmente nos equivocaríamos en lo que estamos realizando. Ya sería la alternativa B, el tema de los conocimientos. La laptop que ilumina ahora tu rostro reúne una amalgama de silicio, aluminio y vidrio, pero solo cuando esas piezas adoptan una forma, teclado, pantalla, circuitos ordenados, se convierten en una computadora y no en un simple montón de metal. Igual ocurre con la taza de café que descansa a tu lado, arcilla cocida, esmalte y un asa curva. La materia es la arcilla. La forma es ese hueco perfecto que invita a contener líquido. Hasta la mochila colgada en la silla obedece al esquema. Por un lado lona o nylon y por otro la silueta de bolsillos, cremalleras y tirantes, que la convierten en mochila y no en un trozo de tela arrugada. Según el texto y asumiendo la teoría ilemórfica, podemos inferir que los objetos tienen materia y forma, que son indisolubles, es decir, que no se pueden separar. La mochila requiere de todos esos aspectos para ser considerada mochila. En muchas aldeas de Japón, los niños de 6 años viajan solos en tren para ir al colegio. Se les ve bajando en la estación con su mochila amarilla y una tarjeta que indica su ruta. Y nadie se inmuta porque la confianza colectiva actúa como una cerca invisible. En cambio, en las grandes capitales latinoamericanas, esa misma imagen provocaría pánico. Una madre que dejara a su hijo recorrer la ciudad sin supervisión sería tildada de irresponsable. Y en cuestión de minutos, algún desconocido filmaría el episodio y las redes sociales exigirían la intervención de los servicios de protección al menor. En el marco de la filosofía antigua se dice que el texto es una defensa del relativismo de los sofistas. ¿Por qué? Porque nos dice que no hay algo bueno o malo en sí, sino que va a depender del contexto. Algo que ocurre tiene que ver con las perspectivas. Entonces, lo que ocurre en América no necesariamente es lo que ocurre en Japón. ¿Ya? Alternativa B. Eh, la 4. Mario asegura que la luz que le llega a la retina no es el árbol en sí, sino un paquete de fotones que su cerebro convierte en verde, en ramas, en sombra. Que el sonido del trueno no es la nube estallando, sino aire vibrando que la cóclea traduce como estruendo. Pero por eso concluye que todo lo que cree ver, oír o tocar son sombras proyectadas, copias movedizas de un mundo real que no habita en sus sentidos, sino tal vez en una idea que aún no alcanza a vislumbrar. ¿Con qué tiene afinidad el pensamiento de Mario? Definitivamente con la teoría de los dos mundos de Platón, ya que él considera de que no es la verdad lo que está viendo
los sentidos, sino que estaría en el terreno de las ideas, que es lo inmutable y lo permanente. Un estudiante de ingeniería civil en clase, al observar muchos triángulos dibujados, uno recto, otro obtuso, otro desigual, se percata de que sus sentidos solo captan figuras imperfectas, que se borran o deforman. Si pasando por alto estos defectos, se pregunta, ¿qué es lo mismo en todos ellos que lo hacen triángulos? Descubre por medio de la razón qué es la idea de triángulo. Esa verdad no la aportan los ojos, ni se desprende de la experiencia. De acuerdo a Platón, el triángulo que sería es un conocimiento llamado episteme, es decir, que es un conocimiento certero, permanente, no es una opinión. Un agricultor señala que la semilla de trigo en la tierra absorbe agua y minerales, luego transforma esas sustancias en savia, es decir, convierte lo ajeno en sustancia propia sin destruir su forma específica. Posteriormente dirige esa savia hacia los nudos. Pasado el tiempo, la planta alarga el tallo según la proporción propia de su especie y se producen granos negros. El agricultor, de acuerdo con Aristóteles, estaría señalando qué cosa. La función vegetativa del alma. La C. Sí, claro que sí, la función vegetativa del alma, que es justamente la que nos dice que va a atribuirse en función de esto que tenemos en común con las plantas, que es la del crecimiento, la de la necesidad de alimentación, de reproducción, que tiene que ver con la alternativa C. Muy bien, la alternativa C. La 7, Martín, estudiante de secundaria, obtiene un 3 en su examen de matemáticas tras haber estudiado todas las... Su rostro se enciende, aprieta el papel entre los dedos y sin meditarlo se levanta frente al profesor gritando, esto es injusto. Rompe el examen, se niega a sentarse y luego convoca una propuesta frente a la dirección, exigiendo la revisión de pruebas y los criterios de evaluación. Su ira se traduce en arengas, pancartas y un plantón. ¿Cuál sería el alma que estaría ahí aflorando? Principalmente, obviamente, sería la irascible, ¿no? Ya que decimos que ahí justamente está el tema de las pasiones. Y la 8, un médico manifiesta en clase que las lesiones cerebrales, la anestesia o las enfermedades neurológicas alteran la personalidad, la memoria y la capacidad de decisión. Si el alma fuera el soporte último de esas funciones, debería conservarlas intactas, fuera del cerebro. Sin embargo, estas desaparecen cuando el órgano falla. Ello sugiere que la conciencia depende de la materia y no de un ente separable que migra. Asimismo, no hay datos reproducibles que validen recuerdos de vidas pasadas, que no pueden explicarse por sesgos de memoria, información cruzada o sugestión hipnótica. De lo anterior, se podría afirmar que el médico coincide con Aristóteles, quien rechaza la doctrina católica de la, platónica, de la reencarnación del alma. ¿Ya? Para Aristóteles no tenías razón Platón cuando proponía de que el alma tenía esa característica, ¿no? De ser inmortal y de reencarnarse. Para Aristóteles solamente el alma y el cuerpo están indisolublemente juntos, están juntos permanentemente. Ahora sí vamos a la lectura final. Para Sócrates, ser virtuoso no se reduce a seguir reglas impuestas, ni a aprender trucos para triunfar en la política, como creían los sofistas. Para él, la virtud es ante todo saber. Saber qué es lo bueno de verdad. Y aquí viene una idea que hoy puede sonar sorprendente. Nadie elige hacerse daño a sí mismo. Si alguien actúa mal, no es porque quiera ser malvado, sino porque no entiende lo que le conviene. El mal, en el fondo, es un error de cálculo. Creemos que algo nos va a beneficiar,
pero nos equivocamos. Por eso, quien sabe, quien ha aprendido a ver con claridad lo que realmente vale la pena, no puede evitar actuar bien. Conocer el bien es como sentir una atracción irresistible hacia él. No hace falta amenazar con castigos ni ofrecer recompensas. Basta con encender la luz de la razón en el interior de cada persona. Así, la virtud no es una imposición externa, es una transformación interior. Se aprende como se aprende a tocar un instrumento, con práctica, atención y diálogo. Y su fruto no es un premio, sino una vida en paz. La eudaimonía, esa felicidad serena que nace de tener el alma en orden, más allá de los altibajos, los lujos o los aplausos. Miren, ¿no? Cómo es que este, nos hace reflexionar bastante en cómo es que se debe tener en cuenta el tema de la virtud. Y bueno, rápidamente nos encontramos una respuesta. Es justamente lo que también hemos repetido de manera constante, ¿no? Que para nuestro amigo eh, Sócrates, definitivamente alguien no se haría daño a sí mismo. Por lo tanto, la virtud está asociada con el conocimiento del bien. Nadie se haría daño a sí mismo sabiendo que le hace daño, ¿no? Y miren, lo llama un poco error de cálculo, ¿no? Para poder justamente destacar el hecho que es posible de que ahí esté señalada la, el, el motivo por el cual hace el mal. Porque piensa que le va a hacer bien, pero en el fondo le hace mal, ¿no? Entonces, ya nos toca a nosotros un poco reflexionar para ver cuáles son esos acciones que estarían haciendo daño y que por lo tanto debemos evitar, a pesar que en principio nos pueda parecer algo que nos produce un agrado. Ya hemos visto que eso no es del todo directo, sino que requiere, ¿no? Un poco de elementos que se puedan dar a la hora de poder trabajar cualquier cosa que se haga. Bueno, entonces ahí nos quedaríamos el día de hoy. Ya ¿sí? ¿Pregunta? Una pregunta, ¿podría Claro. explicar nuevamente lo que es la diferencia entre el alma irascible y apetitiva según Platón y por qué en la pregunta 7 es Ujú. alma apetitiva? Ya, vamos a ver, pregunta 7. Ya, ya. Entonces, habíamos dicho de que habían diferentes tipos de alma, ¿no? El alma apetitiva y el alma irascible. El alma apetitiva tiene que ver más con el tema de las pasiones que tienen que ver con la comida, con la sexualidad, ¿no? Son placeres principalmente que no están vinculadas tanto a los sentimientos. La ira, la alegría, son aspectos más sentimentales. Esas están ubicadas en el tórax, por eso que muchos piensan de que el amor que uno siente está en el corazón, ¿no? Esa idea viene desde antes. Entonces, el alma, las pasiones bajas tienen que ver principalmente con ese disfrute por placeres de la carne, de la parte sensible que tenemos. Las emociones, los sentimientos son parte de lo que sería el alma irascible. Y el alma racional, ya sea el alma intelectual, que se ubica en el cerebro. Ya todo lo que tenga que ver con sentimientos, con reacciones, las emociones, es parte del alma irascible, ¿no? Y el alma repetitiva tiene que ver con lo que es el tema de los placeres más de consumo, ¿no? El hecho de tener algún tipo de comida, de exagerar en la comida, tiene que ver con el alma apetitiva. No todo sentimiento es bueno, ¿no? Hay sentimientos que nos pueden provocar miedo, temor, ¿no? Y esos sentimientos están en el alma irascible. ¿Alguna otra consultita? O sea, la diferencia no es que uno es bueno, Ah, pasiones no, claro buenas y que no. pasiones malas, sino No, no, no. cuál domina, algo así se podría decir. Exacto. No es bueno, o sea, las pasiones nobles no es que sean nobles porque son buenas, ¿no? Ni las innobles porque sean malas. La vinculación está más relacionada con el tema de qué las provoca.
La que provoca el alma es el placer del cuerpo, ¿no? Cuando uno come rico es porque tu saliva, tu lengua está experimentando un rico sabor que transmite el cerebro y tú quieres seguir comiendo, ¿no? En el caso de la sexualidad, algo parecido. Entonces, tenemos en cuenta por eso de que el tema de la parte del alma apetitiva tiene que ver con esos placeres que experimenta el cuerpo, ¿no? El alma, la parte irascible ya reconoce en parte de que el hombre tiene sentimientos, pero esos sentimientos pueden ser generados a partir de lo que son las emociones. La emoción de la ira, la emoción de la alegría, son emociones que se producirían en lo que sería, según Platón, en el alma irascible, ¿no? Y el alma racional, ya hemos dicho que tiene que ver más con el tema del cerebro y lo que es el conocimiento. Sería más con las emociones. El alma irascible, ¿no? Ok, profesor, ya entendí. Ya, ok, muchas gracias entonces. Ya entonces, ya nos quedamos ahí. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Cerramos por aquí Gracias, y profesor. cerramos por aquí. Gracias, Cuídense hasta la profesor. semana.